Buenos días, contadores y contadoras de la historia. Todos saben que México es un país de lucha. Aquí muchas y muchos comienzan a trabajar cuando el gallo da su primer canto y terminan de hacerlo entre la orquesta de los grillos. Para atrás, ni para agarrar impulso. Pero además de trabajar duro, los mexicanos y mexicanas somos muy ingeniosos. Para mala fortuna, a veces nuestro ambiente no permite que avancemos y que mostremos al mundo nuestro verdadero potencial. Pero entre todas esas dificultades, hay quienes le han dado al mundo algo para hacer las cosas más sencillas. Hoy, en la historia que no te cuentan, 10 inventos de mexicanos para el mundo. Guillermo González Camarena. Guillermo González Camarena es quizá el inventor más prolífico de México del siglo XX. Es principalmente conocido por haber inventado la televisión a color. Gracias a su tenacidad e interminables ganas de aprender, en 1934 González Camarena dio vida a su primer cámara de televisión con partes inservibles de radios. Fue con este evento que se marcó la vida del inventor, pues fervientemente creía que con la invención de un sistema a color sería mucho mejor. Y así fue como comenzó el desarrollo del sistema tricomático secuencial de campos, mismo que más tarde haría posible la televisión a color. González Camarena tenía solo 17 años. Tan solo 4 años más tarde, en 1938, fue cuando el inventor puso a prueba por primera vez el sistema que había ideado, realizando así la primera transmisión de televisión a color en México en su casa en la Colonia Juárez, en la capital del país. Su hermano Jorge González fue la primera persona en ver una televisión a color. De las cosas para aplaudir de González Camarena fue que a pesar de las constantes y jugosas ofertas de televisoras extranjeras, González no vendió su patente debido a que quería que se quedara en México para beneficio de los mexicanos. Luis Ernesto Miramontes. La primera síntesis de la noretistarona que llevó a la creación del primer anticonceptivo oral es uno de los 60 inventos más importantes que revolucionó al mundo. La mayor contribución de la ciencia mexicana en toda su historia y el hallazgo científico es de un joven estudiante de química de la UNAM. Miramontes descubrió una ruta química que permitió sintetizar la sustancia activa de la píldora anticonceptiva en 1951. Así contribuyó a la liberación sexual en los años 60 del siglo pasado. Su hallazgo ayudó también a catapultar a las mujeres en el mercado laboral, dijo su hermano Octavio Miramontes Vidal, investigador del Instituto de Física. De hecho, la píldora fue financiada en un inicio por mujeres, entre ellas Margaret Sanger y Catherine McCormick. Fausto Celorio. ¿Quién no se impresionó de niño al ver cómo la máquina de tortillas sacaba esas deliciosas y perfectamente cocinadas y calientes? Popularmente se señala que la máquina de tortillas o tortilladoras fueron creadas a inicios del siglo XX, pero en 1963 el veracruzano Fausto Celorio inventó y patentó la tortilladora con un sistema de rodillos para troquelar y transportar la tortilla, eliminando el petróleo como principal fuente de energía e introduciendo el gas para mayor eficacia. Pero para que Fausto Celorio pudiera llegar a comercializar su propia marca de máquinas de tortillas tuvieron que pasar más de 100 años, pues en realidad desde mediados del siglo XIX se presentaron ante la Oficina de Patentes de la Secretaría de Fomento diversos inventos e innovaciones para agilizar la elaboración de las tortillas que se hacían antiguamente con las manos. Los colorantes naturales. Este invento puede adjudicarse a nuestras culturas mesoamericanas. Desarrollaron métodos para obtener colorantes naturales a partir de plantas y minerales como la grana cochinilla. Uno de los ejemplos más conocidos es el pigmento rojo extraído de la cochinilla, un insecto que se encuentra en México y que se utilizaba para teñir textiles. Según el libro Origen México, pintores como Tintoretto, Diego Velázquez, Anton van Dyck, Nicolás Poussin, Paul Gauguin, Augusto Renoir y Vincent van Gogh las emplearon durante sus obras. José Antonio Alzate y Ramírez. Hay cosas que usamos a diario sin saber la enorme importancia no solo para nuestra vida, sino para la vida del planeta que éstas tienen. Es el caso del flotador de baño inventado por José Antonio Alzate y Ramírez, quien también fue sobrino de Sor Juana Inés de la Cruz. Destacó por su lucidez científica y filosófica. A finales del siglo XVII lo inventó. Este mecanismo permite controlar la salida y entrada de agua. Gracias a él se han ahorrado millones de litros de agua y se ha hecho más práctica la salubridad diaria. Asimismo, ha servido para otros contenedores de agua como lo son cisternas y tanquetas de agua. La investigación de Alzate sobre el flotador dice lo siguiente.
En un terreno horizontal, después de llenar una fuente, si no se tiene el cuidado de cortar la comunicación de la cañería, ya sea por medio del instrumento que llaman llave o por otro, la fuente está continuamente repletándose de agua y pierde otra tanta de la que recibe. Cortar la comunicación cuando la fuente está llena por medio de la llave o por sofocación en la alcantarilla o ventosa es mucho más seguro. El chicle. La aparición del chicle se remonta a la época prehispánica. La civilización maya usaba el chicle para limpiarse la boca antes de las ceremonias, mitigar la sed en épocas de sequía y aumentar la salivación. La palabra usada por los mayas para designar esta sustancia orgánica proviene de la acción que evoca su consumo, el vocablo maya sicteyá, que vendría a significar masticar con la boca. El nombre popular de chicle viene de la palabra náhuatl xictli, que es un polímero gomoso que se obtiene de la savia del Manilcara zapota, un árbol originario de Mesoamérica. Cuenta la historia que el general Antonio López de Santa Anna le ofreció 1 tonelada de resina de xictli al inventor Thomas Adams, quien sin mucho éxito intentó utilizarlo en la fabricación de neumáticos. Al conocer su uso como masticatorio, el señor Adams experimentó mezclarlo con parafina y así inventó un producto masticable que empezó a comercializar en 1869. Años más tarde se le agregó sabor a la mezcla y despegó la empresa Adams New York Gum. La ensalada César. Aunque se cuentan diversas historias sobre su origen, oficialmente se sabe que la ensalada César nació en Tijuana, Baja California, en 1924, y se le atribuye su paternidad a los hermanos César y Alex Cardini. Según la investigación más conocida, un 4 de julio de 1924, César atendía a una gran cantidad de clientes en el restaurante del Hotel Caesar cuando se agotaron los suministros de la cocina, por lo que tuvo que improvisar y con lo poco que encontró en las alacenas, creó una sencilla pero deliciosa ensalada que enamoró a los comensales. El jetpack. Un jetpack, también conocido como avión individual, es una mochila que por medio de un mecanismo con propulsión te permite impulsarte por el aire y volar por algunos momentos de manera controlada. Esta máquina no fue inventada por Tony Stark, sino por el ingeniero mexicano Juan Manuel Lozano Gallegos, quien además de tener un título de física aeronáutica y ser piloto aviador desde los 24 años de edad, es el fundador de la empresa Tecnología Aeroespacial Mexicana. El jetpack se utiliza para diversos objetivos. En el cine y en algunos espectáculos musicales y deportivos sirve para realizar emocionantes efectos especiales. Por otro lado, es útil en otras industrias como la del petróleo, el gas y la agricultura para facilitar sus procesos e incluso ha sido utilizado en labores de rescate. Tony Stark. ¿Pero quién es ese? Nanomedicina. Otra de las más grandes aportaciones en el campo de la medicina es el uso de la nanotecnología catalítica, una disciplina que permite inyectar partículas en los tumores cerebrales y de esta forma hacer eficientes los tratamientos contra diferentes tipos de cáncer. Fue gracias a la doctora Tessie López Gorné que se ha creado una nueva rama de la medicina y la oncología. Ella, a través de sus investigaciones, logró desarrollar un método por el cual se sintetizan diversas sustancias que atacan las células cancerígenas de una manera mucho más efectiva que otros métodos. El origen de esta rama de la ciencia está basada en la ficción, aunque no lo creas, ya que en una película de 1966 llamada El viaje fantástico, los protagonistas se encogen a tamaños microscópicos con la intención de introducirse dentro del cuerpo de otro personaje para poder salvar su vida. Usando esta idea como base, la doctora López fue capaz de crear este nuevo método en el cual se pueden asegurar que las medicinas no se disipen, sino que se concentren específicamente en las células enfermas que se necesitan atacar. Y por último, las palomitas de maíz. Otra vez, las culturas mesoamericanas. Los mexicas comían ya grano de maíz reventado al calor en las festividades en honor a Xipetotec, dios de la regeneración, del maíz y de la guerra. Llamado Momuchitl, se preparaba calentándolas dentro de vasijas de arcilla con arena. México. Tierra de guerreros y de guerreras, tierra de sacrificio, pero sobre todo, tierra digna que ofrece al mundo su carisma, su inteligencia y sus soluciones. Yo soy Fernando Magaña. Nos vemos en la próxima.